compramos, algunas personas trabajan, van y vienen todos los días, hacen actividades cotidianas que ustedes pudieran hacer dentro de sus ciudades, pero aquí se hacen en un contexto transfronterizo, en donde simplemente a lo mejor vas a Estados Unidos a hacer una compra, a recoger algún producto, a ver algún familiar, algún amigo, o ellos a su vez vienen a esta ciudad, estas ciudades fronterizas, a también adquirir ciertos servicios, alguna consulta médica, a estudiar, incluso a trabajar también. Hay personas que vienen a México a trabajar, a consumir, a divertirse, etcétera, ¿no? A turistear. Bueno, es una dinámica muy compleja, ¿no? Que platicaba yo antes de empezar y quise compartirla con ustedes para que vean, pues, que esto de la migración o de la movilidad humana para nosotros es un tema, pues, de todos los días, muy familiar. Tenemos la frontera justo a un lado, pasamos por ahí constantemente, hay gente que vive enfrente del muro fronterizo y que pues tú puedes observar cuando vas pasando por ahí personas que están escalando este muro intentando cruzar a Estados Unidos y personas que pues simplemente su aspiración es saltarlo, es cruzar y que están pues conociendo cómo pueden hacer este movimiento, ¿no? Eso es en Mexicali. Bueno, hay otras fronteras como, por ejemplo, en Baja California, como Tijuana, que son mucho más complejas. Realmente Mexicali es una ciudad más pequeña, pero que sí recibe muchos flujos. Y hay otras también que son, por ejemplo, Algodones, que es una ciudad que hoy en día es por donde se dan más los cruces de manera indocumentada o no legal, precisamente porque hay una parte del muro que no está cercada. Entonces, la gente que está llegando ahora, todos, casi la mayoría, quieren pasar por este sitio, ¿no? Entonces, voy a saltar un poco la definición porque, bueno, ya deben haberla leído. Lo que sí es importante mencionar, bueno, es que debemos puntualizar que ahora el enfoque ya no es un enfoque de migración, sino es un enfoque que se denomina movilidad humana, precisamente porque México tiene todas las dinámicas ya que se conocen como tipologías migratorias, ¿no? Que es lo que voy a mencionar un poco más adelante. Es decir, antes México era un país meramente expulsor, que sí era de tránsito, pero más que nada se conocía como la gente quería irse de México a Estados Unidos, pero ahora es un país que tiene también la característica de ser un país de tránsito, de ser un país de retorno, de ser un país también de permanencia ya pues indefinida y también una última categoría que es más reciente, que es una entidad donde la gente queda atrapada en su calidad de movilidad o de migrante queriendo cruzar a Estados Unidos. Ahora con el programa de MPP o el título 42, la gente se ve imposibilitada de cruzar y se queda de manera indefinida en estas ciudades, ¿no? Entonces, por eso estoy mencionando que el concepto de migración aparentemente queda corto frente a todas estas dinámicas que yo estoy describiendo o que vemos en la frontera y ahora utilizamos el término movilidad humana para definir a todas estas tipologías que de hecho están presentes en Mexicali, en Tijuana y en otras ciudades fronterizas, incluso también no fronterizas, ¿no? Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, aquí están las 4 tipologías que estoy describiendo de manera muy sucinta, en donde el proceso migratorio pues se puede dar en todas estas fases o se puede dar en una o dos fases, ¿no? Ejemplo, una persona que viene de Haití, vamos a suponer, salió de Haití, fue a vivir a Chile, después estuvo en Brasil trabajando, pero después tiene la intención de reunificarse con sus familiares en Estados Unidos. Emprende el viaje, cruza las fronteras que tenga que cruzar entre 8 a 10 países, por ejemplo, en este caso, y llega
por fin a la frontera norte, y cuando llega a la frontera norte se encuentra con la situación que no puede cruzar porque esta frontera pues está imposibilitada para ellos, ¿no? Se quedan en México, no se trascienden alrededor de entre 8 meses o pueden durar hasta 4 años, que fue la primera oleada, perdón, que llegó aquí a Mexicali y que finalmente lograron su destino final, que es Estados Unidos. Una persona que tiene, por ejemplo, este caso o esta dinámica, entonces está enfrentando como 3 de estos procesos que estoy describiendo, y si es deportado, entonces va a ser un migrante de retorno, ¿no? O una persona que retorna a lo mejor a su lugar de origen o a lo mejor lo retornan a México. Entonces, como ven, son dinámicas bastante complejas, pero todas confluyen en México actualmente y en donde yo vivo, pues también, ¿no? En que es la frontera norte. Estas dinámicas han ido cambiando, estas dinámicas migratorias, y aquí, como menciono en el punto 1, pues somos un país expulsor de tránsito, destino y retorno. Estos cambios se han ido acentuando, por así decirlo, sobre todo desde el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y el último periodo presidencial de Barack Obama, en donde se hace este como acuerdo formal para poder tener a México como un gestor de estos flujos, pero no de una manera inminente o formal, ¿no? En algún acuerdo escrito como tal, o por ejemplo con estos programas de tercer país seguro, que pues México realmente nunca ha entrado en esos programas, pero sí hay instrumentos que amparan de una manera menos, digamos, formal, es la gestión de estos flujos. Uno de estos, pues, es el programa Frontera Sur, que se da precisamente en este periodo, y es donde empezamos a ver ya acentuación del atrapamiento de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que quedarse en México a esperar su proceso para poder cruzar a Estados Unidos, precisamente porque Estados Unidos empieza a ver como una presión, ¿no? De su sistema de asilo, y es necesario entonces detenerlos en otras fronteras o incluso intentar parar que crucen lo que es México del sur al norte, para que no lleguen a estas ciudades como Mexicali y que ahí puedan pedir, ¿no? O iniciar pedir su proceso de asilo en Estados Unidos, porque eso le implica pues costos a este país, ¿no? Y a estos gobiernos. Con el periodo actual, bueno, cuando sale Peña Nieto y entra el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, de entrada el discurso fue un discurso de protección de los derechos humanos, un discurso de apertura, un discurso de que México representa un país seguro para que los migrantes puedan transitar y puedan llegar a su destino final, que es Estados Unidos de entrada, pero pues esto no duró prácticamente ni un año. Casi a finales del año 2018 y entrando el año 2019, que es precisamente cuando empiezan a verse las famosas caravanas, que pues esta modalidad no se había visto, ¿no? De esta manera, grupos de migración masivo, la forma en que entraron a México también fue muy sui generis, empieza a darse otro tipo de discurso y empieza a darse otros tipos de lineamiento. Y uno de los primeros que vimos fue el programa emergente de emisión de tarjetas de visitante por razones humanitarias. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que estaba entrando en el marco de estas caravanas, como ya se veía venir la activación del programa MPP o el programa Espera en México o Quédate en México o Remain in Mexico, donde las personas tienen que esperar su proceso de asilo forzosamente aquí en una ciudad fronteriza, el gobierno implementa este programa para que estas personas que van a esperar en México puedan tener un CURP. Tener un CURP es un número único que tenemos todos los mexicanos de identificación, y eso es necesario para poder trabajar.
de tener un registro federal de contribuyentes, también necesario para poder trabajar, y un permiso, ¿no? Al que se le conoce como la tarjeta verde o la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Entonces, esto fue una respuesta a una emergencia concreta, pero también fue una respuesta a un acuerdo, como dije, no implícito con Estados Unidos para empezar a administrar estos flujos que se ve, pues, que vienen en estas caravanas o en estos grupos masivos. Y, y bueno, aquí estamos ya enfrentando, como decía, en el 19, la puesta en marcha de los protocolos de protección a migrantes, que son, esto es bajo el amparo de este programa, es Espera en México o Quédate en México, y hay un vuelco, ¿no? De este discurso inicial a un vuelco de securitización de las fronteras, con el despliegue y la creación de la Guardia Nacional, quien va a ser el ente encargado de controlar, gestionar y en cierta manera identificar a estas personas que vienen transitando por México de manera no legal, ¿no? Entonces, empieza a haber un filtro en la frontera sur muy importante en Tapachula, Chiapas, que de hecho también se crea este centro de detención que no se llama así, pero es un centro de detención con todas sus letras, en donde las personas tienen que esperar que el Instituto Nacional de Migración les dé un salvoconducto para que puedan seguir avanzando por México y poder llegar a la frontera norte, que es donde quieren llegar ellos, ¿no? Para solicitar el asilo político, o algunos se entregan a la Guardia Fronteriza y otros simplemente brincan el muro, ¿no? El famoso muro. Entonces, esas estrategias pues provocan todo esto este contexto que acabo de contar, y estas estrategias provocan el famoso atrapamiento, que es la otra categoría conceptual que mencionaba. El atrapamiento se da en estas personas que vienen transitando por México, que finalmente pueden durar meses o pueden durar incluso años. Hemos documentado personas que han durado de 4 a 5 años en este periodo de atrapamiento. Y bueno, no solo es una categoría conceptual, sino es propiamente una manera de espera, un estatus, ahora sí, a lo mejor no formal, pero que sí implica retos para nosotros como ciudades fronterizas y para México como país, ¿no? De tránsito. No sé cuánto tiempo tengo, ¿eh? No pregunté. Una disculpa. A 15 a 20 minutos para dar una Okay. introducción al tema y para hacer una primera ronda de preguntas o reflexiones, y luego usted regresa de nuevo. No sé si quiera concluir con otra diapositiva más. Sí. ¿Sí? Y, okay. Adelante, cedemos la palabra. Y ya, para entrar Adelante. directo al contexto de la ciudad. Bueno, las ciudades fronterizas se enfrentan retos ante estas tipologías que, si bien no son nuevas, pues son ahora, digamos, muy contundentes, precisamente porque enfrentamos estas situaciones que de un día para el otro pueden llegar miles de personas, como vienen pues en grupos grandes, ¿no? De caravanas que, si bien algunas se van desintegrando o se van difuminando, se van separando en diferentes ciudades. Finalmente sí hemos enfrentado situaciones de emergencia migratoria en las ciudades fronterizas, en donde llegan de manera masiva miles de personas, y en estas ciudades fronterizas históricamente la sociedad civil es quien se ha enfrentado al reto de la atención migrante, específicamente los albergues para migrantes, ¿no? Estos albergues son operados por asociaciones civiles en su mayoría, y poco ha sido la intervención gubernamental para lograr la atención migrante. En Baja California existen alrededor de 42 albergues, y en los últimos 2 años, ¿no? La situación, 3 años concretamente, ha sido muy complicada, no solo por el COVID-19, sino también por la suspensión de los fondos de atención a migrantes que el gobierno federal
otorgaba a estas asociaciones para que ellos se hicieran cargo de la atención y pues el gobierno en cierta manera se desentendía del problema, no totalmente porque daba el recurso, pero ellos no se encargaban de gestionar la atención, lo hacían los grupos de la sociedad civil. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se suspenden estos fondos, el FAM, y estos grupos se quedan desprotegidos, ¿no? Sin recursos, están dependiendo totalmente de los donativos que la gente, los empresarios les dan o de los recursos que ellos mismos pueden fondear y esto pues se acentúa de manera muy importante con la llegada del COVID-19 a Baja California, que fue uno de los puntos más álgidos en materia de contagios, precisamente por la frontera, y también coincide con la suspensión del Fondo de Atención a Migrantes. Entonces, esto va a representar una problemática en materia de atención muy importante y una con todas estas coyunturas, ¿no? Que están como entrecruzadas, el tema de los recursos, el tema de la enfermedad, el programa MPP, el despliegue de la Guardia Nacional, la securitización de la migración y también pues las caravanas, ¿no? Todo esto se conjunta casi prácticamente en un periodo de menos de 3 años. Entonces voy a cortar un poco aquí, si gustan, y continuamos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y pues abrimos un espacio para algunas reflexiones o comentarios, dudas, preguntas que quieran hacer ustedes sobre el tema. Le pido de favor, doctora, que si puede anotar las preguntas Sí. que se den ahorita en esta ronda para que en la segunda pues usted le pueda contestar. Bueno, entonces, bienvenida Alicia, bienvenida Luis, Howard, bienvenidos. Adelante, no sé si alguien quiera comenzar con alguna duda, pregunta, comentario, reflexión. Adelante, Juan, señor Juan. Muchas gracias, Angelina. Gracias, doctora Kenia. Si puede sacar la presentación, se lo agradecería para podernos ver mejor en esta parte de gracias, muy amable. Bueno, agradezco su presentación en primer lugar y esta mirada más sistémica, más global del problema de la migración. Y me parece relevante los 4 tópicos que usted ha colocado. Es un enfoque diferente, como decía anteriormente, más integral de este problema. Entiendo que uno de los países que ha sufrido de alguna otra forma el mayor flujo de migraciones exactamente son ustedes. Y estos días, de acuerdo a algunas noticias, no sé si son exactas o no, pero había una caravana de alrededor de 15.000 personas, y que es un número brutal. Nosotros sufrimos con 1.000, 2.000 personas que entran por el norte o entran por otros países y es un cambio de vida radical. Los sectores se tienen que cambiar todo. Hay problemas sanitarios, hay problemas de todo índole. Yo tenía 2 preguntas que hacerle. Uno es, ¿cómo ha sido entiendo lo que usted nos contó sobre el actual presidente López Obrador, pero ¿cómo lo ha entendido el pueblo mexicano? En Chile tenemos la virtud, en algunos casos, que ha sido bien recepcionado, y para otros sectores la verdad es que esto ha sido violento y lo han expresado violentamente. Hay casos en el norte que se ha expresado violentamente en contra de la migración. Entonces mi primera pregunta tiene que ver con cómo lo ha vivido el pueblo mexicano y las ciudades cercanas a la frontera, como son las de ustedes. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál ha sido el espíritu de las personas? Y lo segundo, una pregunta que tiene que ver con estos tiempos. Ustedes tienen,
primero que nada se me queda, si ustedes han medido la cantidad de personas que han llegado a México. Eso es una cosa. Y lo otro es si ustedes tienen alguna aspiración, algún deseo con la Cumbre de las Américas. ¿La Cumbre de las Américas tendrá alguna significación para la migración? Y yo tengo una visión bastante contraria, pero ¿cuál es la de ustedes? Esas son mis preguntas. Muy bien, Gracias. muchas gracias. ¿Alguien más que quiera dar algún comentario? Sí, Guido, adelante. Sí, muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Doctora de Kenia, muy clara su exposición. Me llamó la atención el término que utilizó, que se llama atrapamiento. Y en ese término de atrapamiento, entendido, ¿cierto? Como usted lo planteó, respecto a las personas que están de manera, no lo entendí si eso es de la manera misma transhumante que participan estas personas, pero ese atrapamiento también, yo no sé si en México también ha generado para poder tener nuevas políticas públicas, porque en el caso de Chile están un poco desesperados, a lo mejor yo creo que puede pasar lo mismo en toda Latinoamérica, pero se están generando algún tipo de políticas públicas muy cortoplacistas, y creo que con esto que usted nos plantea, que la magnitud, como dice nuestro amigo Juan, es muy grande en México. Nosotros acá tenemos las ciudades fronterizas, Arica, sobre todo, que tiene problemas 2.000, 3.000, 1.500, ¿cierto? En ese caso, ¿cierto? ¿Cómo lo enfrentan con políticas públicas de corto plazo, de mediano plazo? Si un poco digamos, el discurso que ha realizado inicialmente el presidente AMLO realmente se ha transformado en política pública real, o solamente ha sido solamente un discurso para poder entrar al poder, digamos. Eso por mientras, estimada. Muchas gracias por su exposición. Muchas gracias, Guido. ¿Alguien más que quiera hacer alguna reflexión? Luis. Buenas noches, Luis, adelante. Buenas noches, Ángel. Sí, Kenia, quería preguntar si en los últimos meses se han producido decisiones jurisprudenciales o judiciales por parte de la Corte Interamericana o del Sistema Interamericano frente al tema migratorio, e igualmente del Sistema Universal, valga decir, el Consejo de Derechos Humanos o la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la señora Bachelet, frente al tema de la vulneración de los derechos de libertad de locomoción, de tránsito por parte de los migrantes. Gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más? Bueno, entonces me permito hacer también una pregunta muy curiosa que tengo, y va muy, muy enfocada como la que hizo Juan Peñafiel, en la cual nos habla sobre cuáles fueron, bueno, los flujos migratorios se dan por diferentes factores. Primero que nada, como lo había comentado la doctora, por desastres naturales, por solicitar el asilo a Estados Unidos, que es el sueño americano, es el sueño el sueño americano que todo el mundo persigue, y por otro lado, por la desesperanza generalizada, en este caso de sus países de origen. Y me voy por la última, por esa gran desesperación que tienen por tener otro nivel de vida, por darles una oportunidad de crecer a sus hijos en otro ambiente que se vive en sus países. Pues yo me pregunto, que usted que ha vivido, y que pues la felicito por ser una de las principales personas interesadas en Baja California por apoyar a estos migrantes, pero ¿cómo se han sentido ellos de cambiar drásticamente su lugar de vivir, cambiar su cultura, cómo se adaptan a la sociedad? Porque tienen diferentes formas, tanto el idioma, la forma de expresarse, la forma de las comidas, por ejemplo, lo
lo educativo también, porque van muchos niños muy pequeños, entonces cómo ellos han pasado de tratar de incorporarse, de tratar de ese tiempo de espera que se estima que alrededor del 2016, a partir del 2016 se tuvieron las primeras caravanas, ya dado que en el 2018 y 17 ya se tomaron en cuenta porque ya fueron masivas, pero realmente esas caravanas empezaron a iniciarse desde 2016, por lo cual ya tienen alrededor de 5 o 6 años en espera. ¿Y cómo ha sido para ellas este tiempo, dado pues el hospedaje, los trámites, la dificultad en los trámites, la dificultad del idioma, en lo educativo, y ahora pues con lo del COVID que nadie se lo esperaba y que fue algo mundial? ¿Cómo fue para ellos este shock de cambio y en poco tiempo lo que vivieron fuera de sus países, ¿no? Siento que fuera de sus países se sienten menos cobijados o más vulnerables, ¿no? Esa es una pregunta que usted que ha convivido con ellos directamente. Gracias. Ahora sí le cedo la palabra a usted. Si alguien más no tiene una duda, como pregunta, reflexión. Bueno, entonces le cedo la palabra a la doctora Kenia. Muy bien. Bueno, las respuestas son complejas, ¿no? Porque hay que insistir en que estos flujos son de distintas tipologías, obedecen a diferentes motivos, vienen transitando por el país de diferentes maneras, las percepciones de acuerdo a las nacionalidades son diferentes. También incide o influye el hecho de que hay grupos, por ejemplo, que vienen en tránsito, pero el tránsito y la espera han sido muy largos, incluso estando en México, o sea, llegando a México tienen que esperar. Eso era algo que antes no pasaba. Por ejemplo, los primeros flujos de haitianos, vamos a ponerlo así, como las primeras caravanas que menciona nuestra compañera Angelina. Ellos llegaron a México, llegaron a Chiapas, se subieron a un autobús y en 3 días estaban llegando a la frontera. En cambio, hoy hay gente que llega a la frontera sur y puede estar ahí atrapada en más o menos de 8 meses a 1 año en espera de poder pasar en lo que le resta del país para llegar hacia el norte. Entonces, esto incide mucho, por ejemplo, en la pregunta que me hacían de cómo ha entendido el pueblo mexicano y las ciudades fronterizas estos flujos. Bueno, ahí depende, ¿no? Porque, por ejemplo, ante las caravanas de los centroamericanos, la percepción de los mexicanos era muy mala, era muy racista, era muy agresiva. Los medios de comunicación incidieron bastante en construir esta opinión de estos grupos que venían. Y finalmente pasó algo muy interesante, que es que la mayoría de esas personas no se quedaron en México, ni siquiera estuvieron tal vez un par de meses, algunos, los que más estuvieron 1 año, y ellos ya desde la caravana del 19, por ejemplo, prácticamente ninguno o pocos se quedaron en las ciudades fronterizas, ¿no? La mayoría retornó a sus países de origen, o algunos lograron cruzar, sí lograron cruzar, ¿no? Finalmente, después de una espera prolongada. Entonces, esto incide también de acuerdo al grupo del que estemos hablando. En el caso de los haitianos, por ejemplo, la percepción que se tenía de ellos es muy diferente. Los primeros haitianos que llegaron en masa se adaptaron bastante bien a México, a las ciudades fronterizas, se les ofrecieron bastantes oportunidades, la gente tuvo mucha apertura con estas personas, digamos que se lograron integrar bien en el tiempo que duraron aquí, porque también igual la mayor parte de esas personas ya no viven en Baja California, viven en Estados Unidos, casi todos se fueron. Entonces, la recepción fue distinta porque se veía, por ejemplo, que el haitiano era una persona muy trabajadora, muy emprendedora, aprendieron rápido el español, rápidamente hicieron familias, entonces la percepción ante ellos fue diferente. Si hablamos de los venezolanos, obviamente es radicalmente diferente de la percepción que se tiene del centroamericano. El venezolano es una persona que ya tiene redes muy establecidas en las ciudades, o sea, vienen con familia, vienen con amigos, vienen con profesiones,
Muchos de ellos llegan en avión, no vienen caminando ni en camión como los centroamericanos, no vienen en grupos, no vienen con estas actitudes ya de hartazgo, ¿no? De confrontación. Entonces, todos esos factores inciden en cómo el mexicano va a responder ante estos grupos y resulta lógico, ¿no? Ahora, por ejemplo, los haitianos que vienen en estas caravanas o en estos grupos, la actitud es muy diferente a los que vinieron en el 2016, porque han tenido periodos de espera muy prolongados en la frontera sur y se sienten engañados, vienen ya enojados, vienen, digamos, con una actitud confrontativa, y eso se vio en la atención que el gobierno, porque ahora sí con estos el gobierno actuó, les brindó atención, y aún así prevalecía la actitud, ¿no? La actitud de estar enojados o la actitud de no ser atendidos correctamente. Todo eso construye una imagen, una percepción y una respuesta de las personas que habitamos, sobre todo en las ciudades fronterizas, porque los vemos todos los días, ¿no? Ocuparon espacios que la gente usaba, espacios donde hacían ejercicio, donde jugaban fútbol, entonces la gente pues no le agradó mucho esa situación, ¿no? Podría seguir así comentando casos concretos de cubanos, los ucranianos, por ejemplo, que vinieron a Tijuana y a Mexicali también. Bueno, la atención fue muy distinta, la recepción de la gente fue muy distinta, como eran personas que no se quedaban aquí más de 48 horas, bueno, pues fue muy diferente, ¿no? Y también por el contexto de la guerra, los medios y otros detalles allí. Contestando a otra pregunta, bueno, el atrapamiento, si hay políticas públicas de corto o mediano plazo, el atrapamiento es un fenómeno relativamente reciente con el que México no conceptualizaba esto, sino se le conocía como migrantes en tránsito. Básicamente esa era la tipología que se manejaba. Sin embargo, el atrapamiento es un periodo mucho más largo que un tránsito, porque el tránsito implica que vas avanzando y en muchos de estos casos se pueden quedar en ciudades más de 6 meses, como en el caso de Tapachula, Chiapas, que ya mencionamos, pueden pasar un año, por ejemplo, ¿no? De espera para poder solo cruzar el país. Entonces, esta categoría es relativamente nueva. Ahora, actualmente tengo la oportunidad de participar en la construcción de una agenda en el estado de Baja California para poder enfrentar estas tipologías. Y la idea que queremos permear en los actores es que no importa que la persona se vaya a ir o que su destino final sea Estados Unidos, sino que en ese tiempo en que quedan atrapados en la frontera, tenemos que actuar para atenderlos y para que eventualmente se integren, ¿sí? No queremos saber si esa persona se va a ir, porque ese era un discurso que se manejaba, bueno, se van a ir, no se quieren quedar, no les interesa integrarse, no les interesa aprender, no quieren trabajar. Bueno, hay que abandonar ese discurso y hay que transitar hacia qué vamos a hacer mientras esas personas tienen su espera en México, porque puede ser muy prolongada, ¿no? Incluso algunos deciden quedarse, como fue el caso de los haitianos. Se está trabajando en un cambio de enfoque para poder precisamente generar esas políticas públicas que yo las veo lejanas, o sea, no creo que se vayan a generar pronto, ni con esta agenda, ni mucho menos, pero sí en estrategias que conjunten a los actores que ahora son muchos más que antes, que atienden este fenómeno. O sea, afortunadamente tenemos la presencia de OIM, tenemos la presencia de ACNUR, de otros organismos no gubernamentales, y de actores de todo tipo, privados, académicos, que estamos pues intentando trabajar con este nuevo enfoque para poder generar esas estrategias formales, que insisto, no creo que sean políticas públicas en el corto plazo, pero sí por lo menos tener una agenda, ¿no? Ya para enfrentar las emergencias, no de una manera responsiva,
como se ha estado haciendo, sino de una manera organizada. Porque en México lo que no hay es política migratoria. Eso sí, definitivamente no la hay. Entonces se trabaja de una manera respuesta nada más, de respuesta a estas emergencias. Y eso es lo que no queremos, ¿no? ¿Qué más por acá? Dejo las preguntas legislativas hasta el final porque no es mucho mi área de especialidad. Mi especialidad más es el campo, la atención. Y me voy hasta la pregunta de Angelina de cómo se han sentido las personas que han llegado, ¿no? Cómo se han adaptado. Hay una pregunta acá, una mención sobre la educación, sobre los niños, sobre el idioma, etcétera, ¿no? Los contextos multiculturales. Bien, es complicado porque insisto en que estas personas no tienen un plan concreto de quedarse aquí. Muchas personas inclusive no tienen la intención de mandar a sus hijos a la escuela, no tienen la intención de quedarse un tiempo específico para poder a lo mejor hacer un patrimonio en esta ciudad. Van un poco tratando de sobrevivir o de buscar la vida o de pasar el tiempo en lo que ellos esperan o en lo que ellos pueden cruzar o en lo que se pueden informar de cómo hacerlo, pero no hay un plan, no hay un plan estratégico de, bueno, me voy a quedar aquí un tiempo, voy a llevar a mis hijos a la escuela, voy a llevarlos a que aprendan el idioma, yo voy a trabajar en una empresa o voy a poner un emprendimiento, qué sé yo. Entonces, ante esos contextos es difícil entonces hablar de una integración o de una adaptación o de una política concreta que atienda esos casos. Insistimos que tenemos que tener esa idea así de que vamos a hacer mientras, pero también recordemos que la integración es multidimensional. Se necesitan las dos partes para poder consolidarla. Entonces, la idea hasta el momento, por ejemplo, ha sido en materia educativa poder tener el acercamiento con los centros o albergues que son los primeros respondientes ante estas olas migratorias y poder cooptar ahí a las familias nucleares, porque esa es otra cosa. Hoy tenemos más familias. Antes llegaban, por ejemplo, hombres, muchos hombres, llegaban sin niños. Hoy llegan familias completas de papás, hijos, primos, abuelos, sobrinos. Entonces tenemos muchos más niños ahora últimamente desde el 18, ¿no? Desde el 16 llegaron, pero cruzaron. Ahora no, ahora sí se están quedando. Entonces, estas estrategias realmente no son nuevas porque nosotros tenemos mucha migración china, por ejemplo, también, que no la he mencionado, pero es punto y aparte. Pero se está trabajando, por ejemplo, en cooptar a estas familias para que no se lleven a los niños a otros lugares y luego ya no entran a la escuela, ya no hay forma de captarlos. Hay mucha movilidad entre Tijuana y Mexicali, a ellos no les gusta el clima de Mexicali, que es muy extremoso, hace mucho calor, entonces tienden a moverse a otras entidades y la estrategia es cooptar desde el inicio a estas familias y a estos niños para que entren a las escuelas. No ha sido muy exitosa, la verdad. No hay resultados todavía contundentes, pero bueno, se está trabajando en eso, ¿no? Las personas, pues, finalmente hay una especie de adaptación, no se podría decir integración como tal, porque tampoco hay políticas para favorecer la integración como debería de ser, con una atención. Por ejemplo, clases de español no hay, o sea, no se da esta inmersión al idioma, la gente aprende por su cuenta, la gente hace uso de sus redes, de sus recursos, ¿no? Pero en sí el Estado o la agenda no se ha configurado, insisto, no tenemos ese tipo de políticas, entonces no podríamos hablar de integración, podríamos hablar de una adaptación temporal y que estamos ensayando hacia indicadores, medir la integración, pero hasta ahí. No, yo no podría hablar de integración
propiamente. El caso de los haitianos podría ser, pues a lo mejor un caso de éxito, podría decir, más o menos, no muy consolidado, pero sí hubo acciones importantes ahí de todos los actores. Entonces, se toma como un modelo de referencia, ¿no? Para poder avanzar hacia el siguiente paso. Y bueno, acá las preguntas sobre la cumbre de las Américas. Bueno, la aspiración creo que siempre ha sido la misma, ¿no? Siempre ha sido poder hacer un grupo consolidado en donde se pueda traer a la mesa estos temas que finalmente México lo que quiere es tener una alianza estratégica para que estas personas no lleguen a México. O sea, lamentablemente esa es la realidad. México se ha convertido en un gestor de estos flujos y pues le cuesta caro, le cuesta dinero, tiene que invertir recursos que nadie más le va a dar y la emergencia pues se tiene que enfrentar. Entonces la intención es ahora desincentivar estos movimientos y la mejor prueba está en la frontera sur, que es como el embudo. O sea, ahí se está deteniendo, ahí se está intentando parar que la gente avance. No siempre se puede, pero es la idea, o sea, es tener la visión de la securitización, pero también la visión diplomática en este tipo de cumbres para tratar de que la gente pues no tome la decisión de salir de sus países de origen, ¿no? Esa es ahora, yo veo la política que hay. Y bueno, los instrumentos internacionales no son mi área de especialidad, entonces no voy a comentar la pregunta. Gracias. Pues muchas gracias. Legales, perdón, sí, ajá. No sé si, ok, Alicia, adelante. Muchas gracias, doctora Kenia. Lamentablemente no pude escucharla en toda su exposición, que me hubiese interesado muchísimo. Soy profesora en el área de construcción de culturas de paz, ciudadanía, derechos humanos e interculturalidad. Parece un título muy amplio, en realidad todo es un gran paquete, ¿no? Que viene junto y que hoy llamamos Pedagogías para las Culturas en plural de paz. Yo creo que esta problemática que usted, lo que le he escuchado, me ha explicado también y que es común a distintos continentes y distintas regiones del mundo en este momento, tiene dos caras, que es aquella de las problemáticas de quienes están migrando y aquellos quienes lo están recibiendo. Y quienes lo están recibiendo, a su vez, se dividen en dos niveles: el nivel gubernamental o de decisiones de políticas públicas y el nivel ciudadano, aquella población que de golpe recibe 20.000 personas en una población de otros 20.000, como son muchas poblaciones fronterizas, ¿no? Entonces se produce un shock no solo cultural, sino económico, social, de salud, de tránsito, de cultural realmente. Desde esa perspectiva, la tendencia que yo sé, doctora, desde mi especialidad, que nos han convocado varias veces, y sobre todo en Europa, que asumió, digamos, la problemática de las políticas públicas ante esto, sobre todo a partir de la inmigración brutal africana a través del Mediterráneo, lo que hemos estado escuchando y viendo en los últimos años, ¿no? El pasaje de los africanos en barcas que quedan ahogados y sepultados en el fondo del Mediterráneo. Una problemática, y a partir de ahí se genera una problemática, y luego toda la inmigración de los países árabes, es decir, de la guerra de Afganistán, etcétera, ¿no es cierto? Y la entrada de inmigrantes a la Europa. Y entonces se plantea la política pública que sea activa con respecto a esto. Y yo lo traslado a la problemática en América Latina, que es la que
la que nos toca, ¿no es cierto?, y la que usted está describiendo. Y ahí los gobiernos, cuando realizaron políticas públicas, se equivocaron en este sentido, que yo quisiera preguntarle con respecto a la problemática que está usted analizando específicamente en esta frontera. La equivocación consistió, pero no lo digo yo, es la conclusión, en que se trató de integrar, entre comillas, al inmigrante. Yo soy europea también y entonces pertenezco al equipo de la Unión Europea de Educación para la Ciudadanía. ¿Usted sabe, doctora, lo que nos dijeron a los de Educación para la Ciudadanía? Nos exigieron hacer un diseño curricular que para que los inmigrantes, fundamentalmente los de los países árabes o los africanos, aprendieran qué es la democracia europea. Entonces teníamos que diseñar escuelas móviles de ciudadanía que iban de campamento en campamento, siguen yendo de campamento en campamento en las zonas de entrada de inmigración, en las islas italianas, ¿no es cierto?, con el shock de los que vienen del Mediterráneo, o en los países del este, o Macedonia, que ahí operan como un murallón con los de los países árabes que vienen trabajando. Fíjase de cómo debían integrarse. Entonces, política para ahora América Latina, política 1. Es decir, enseñémosle cómo somos para que estos que están viniendo aprendan y que en este aprendizaje se integren. Puntos no suspensivos, punto interrogativo. Es la forma de hacerlos integrar. Y se descuidó, lo cual fue un error gravísimo que sigue ocasionando problemas en la política de la Unión Europea, le digo porque ya le digo, estoy comprometida con ese proyecto, a no preparar a la población residente. Por eso me interesó mucho cuando usted dijo, es distinto cómo reciben a los haitianos, cómo reciben a los venezolanos, cómo reciben, es decir, va modificándose la población. Es decir, de cómo preparar a la población por donde está pasando esta gente o donde se queda esta gente, porque en gran parte hay un desgranamiento que se queda. Habría que ver los porcentajes de desgranamiento y residencia, ¿no es cierto? Si ese año se convierten para siempre o se convierte en 5 años. De cualquier manera, para la escolaridad de los niños, un año es brutal, ¿eh? Un año es como 10 años, que pierdan un año. Porque los años se cuentan diferentes en la infancia. Entonces, es decir, ¿de qué manera se ha planteado? Entonces, con esto que a lo mejor no quiero hacer perder tiempo, pero que me hace comparar por lo que uno ha vivido sabe, ¿de qué manera la política pública se abrió a preparar a estos grupos para aquello lo que somos? ¿Y de qué manera se preparó a la a la población residente para recibir a aquellos que vienen, o que pasan, o que se quedan? Y si no es así, es una gran responsabilidad del Estado. Porque es verdad que la población puede resistirse, la que pasa, quedarse o lo que fuere, pero es responsabilidad de la política pública ofertarle las mayores posibilidades posibles, ¿no? Quisiera que explicitara un poco esa política cuando retiran el dinero, etcétera. ¿Qué base tiene? Gracias. Y disculpen si he sido larga. Muy bien. Realmente podría afirmar, sin miedo a equivocarme, que no hubo como tal una estrategia para prepararnos como frontera, ni económica, ni social, ni cultural, ni de infraestructura para la recepción de estos grupos en masa, porque nosotros, bueno, siempre hemos tenido esta dinámica, ¿no? De personas que se mueven, personas que vienen, personas que se van. De hecho, en la ciudad de Mexicali, que es donde yo vivo, es una ciudad que los precursores, no los fundadores, pero sí los precursores de la ciudad fueron migrantes chinos.
Entonces, nosotros somos una de las ciudades que tenemos la mayor comunidad china en México. Mire qué bien. Históricamente, ¿no? Y hay un bagaje importante, o sea, ya hay, por ejemplo, chinos de quinta generación en Mexicali, hay una comunidad muy grande, muy importante, entonces realmente estamos bastante habituados a esto de una manera pues muy natural. Mexicali es una ciudad que es relativamente pues nueva, o sea, no tenemos mucho tiempo de ser ciudad, de ser capital del estado de Baja California. Incluso hay gente que ni siquiera sabe dónde está Mexicali, no conocen qué es Mexicali, a pesar de que es la capital de Baja California en importancia. Pues digo, tenemos todas las representaciones del gobierno estatal, bueno, no todas, ya no, deberíamos tenerlas, pero Tijuana tiende a ser como más conocida, ¿no? En los medios y demás, y en las películas y en la cultura, en la cultura popular. Entonces, nosotros estamos realmente habituados ya a estas dinámicas como ciudad, como pueblo, como población, como ciudadanos, y no nos son desconocidas. Sin embargo, México tiende a tener también actitudes de migración selectiva, por así decirlo, como yo lo comentaba, ¿no? Hay migrantes buenos, inmigrantes no tan buenos, o nacionalidades que son buenas o bien recibidas y otras no. Eso habla de racismo, habla de xenofobia, habla de exclusión, que si bien a lo mejor no está muy implícita en la vida diaria, existe. Si tú le preguntas a personas, por ejemplo, haitianas en México, en Baja California, ellos te dicen que no sufren racismo o que sufren muy poco racismo, pero si tú le preguntas a un centroamericano, él te va a decir que es una persona excluida, e incluso niegan su nacionalidad, su ciudadanía, cambian su acento para no hablar, porque sufren acoso, los niños sufren bullying en la escuela por la forma en que hablan. Entonces, hay actitudes bastante extendidas de racismo, sí las hay, que no debería ser, porque ya somos una ciudad en un contexto fronterizo con Claro. más de 100 años de una historia de migración, pero existen, ¿no? Entonces, yo diría que no tuvimos tampoco una preparación formal, así como en la Unión Europea, que se hicieron estrategias para prepararnos para los que vienen o para los que están llegando. No, pero culturalmente, históricamente, por la dinámica de la frontera, ya la teníamos, ¿no? Ya la tenemos, no al 100% porque hay racismo, hay exclusión, hay migración selectiva, y eso se ve ahora que tenemos pues todas las dinámicas de todos los grupos. O sea, aquí llegan africanos, llegan centroamericanos, llegan sudamericanos, llegan chinos, siguen llegando chinos, llegan rusos, ahora últimamente ucranianos. Entonces se ve el trato diferenciado, incluso con los afganos también. Está muy marcado, ¿no? No creo que haya habido esa etapa de preparación, no la hubo y no la hay todavía. Claro, pero apelando a la responsabilidad del Estado, ¿no? El Estado desaparece en esta responsabilidad y el gobierno local, porque a veces puede desaparecer el nacional, pero el que sufre es el gobierno local, ¿no? Y yo recuerdo, esta reflexión quiero hacer nomás con Howard. Yo recuerdo el gran alcalde que tuvo la ciudad, mía de nacimiento, que conoció Howard Richards, por eso lo menciono, Hermes Wiener, cuando hubo una extraordinaria inmigración de indígenas en la ciudad. La ciudad es una inmigración europea absoluta, pero por problemas económicos, sociales, climáticos, empieza a caer en la ciudad, lo digo con ese término porque vienen del norte al sur, que estaba Rosario, entonces caen en el mapa, los grupos indígenas, y la población estaba muy sensible a esto, y él hace un famoso discurso en que dice: la ciudad es de todos,
también de los que llegaron ayer y están en la estación de autobús. Entonces, ciudadanos de la ciudad somos todos. Ciudadanos de Rosario, escojámoslos como hermanos. Es decir, hay un mensaje político claro y hay una estampida de proyectos para preparar a esa gente que entraba, que eran indígenas todas, totalmente diferentes de nuestra cultura europea, de la ciudad y de la llanura pampeana, y a ellos también, ¿no? Es decir, ciudadanos son todos en la ciudad y están entrando en mi ciudad. Todos somos iguales. Una cosa fantástica. Es decir, el rol de la política pública en esta problemática, porque si no, si nosotros buscamos contratistas para pagarles y para darle dinero que los atiendan, este es otro tema, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Y muchas gracias, Alicia. Y le cedo la palabra a don Juan. Gracias, Angelina. Está candente el tema, doctora Kenia, está muy interesante y es un tema que nos conmueve también por todo lo que significa para las personas que están migrando de sus países por diferentes razones. Pero junto con que hay razones humanitarias, sociales, políticas, económicas que hay detrás de la migración, también, no sé si es pregunta lo que voy a hacer, pero una pequeña reflexión a partir de la experiencia nacional. También hay un aprovechamiento detrás. Un aprovechamiento de dos niveles, por así colocarlo, podrían haber diferentes. Uno, de bandas de delincuentes que se aprovechan de la necesidad de la gente y les cobran con el sueño de que van a tener una vida mejor y los traen a los diferentes países y después la gente se encuentra con el choque que toda la promesa y por todo lo que ellos pagaron, por todo lo que ellos se endeudaron, la realidad es otra. Y esos delincuentes también existen en la política, como nuestro expresidente Piñera, que también fue a ofrecerle diferentes oportunidades a los amigos y hermanos venezolanos, y la realidad fue otra también para ellos. Y obviamente que también hay un aprovechamiento político, porque con eso el sector de derecha de Chile se ganaba también una cantidad de votos. Si lo lograban y rápidamente entregarle el pasaporte nacional, podían en las elecciones tener un grupo de personas que no van a votar por la izquierda, no van a votar por el centro, pero sí van a votar por la derecha porque vienen ahogados con Maduro y lo único que quieren votar por otra lógica. Entonces, también hay delincuentes y delincuentes políticos también del aprovechamiento de esto, como ha ocurrido en algunos de los países. Y eso hace más dramático ese aprovechamiento a las necesidades humanas que ocurre en todas partes del mundo y particularmente sigue ocurriendo en nuestros países. Eso me hizo recordar eso como reflexión. Muchas gracias. También le daría la palabra a Lurdiña, que está en silencio por allí, también nos puede contar su experiencia. Sí. Bueno. Olá, estou participando a convite da Alicia. A gente já participou de outras reuniões juntos e é muito bom. Mas eu estou aqui no Brasil, não domino o espanhol, tenho alguma dificuldade ainda em compreendê-los, mas estou aqui me esforçando bastante. O tema é muito instigante, muito importante, e eu acho que é um tema que causa aquela vontade da gente de se aprofundar e de conhecer mais. Eu estou aprendendo com todos vocês aqui e agradeço muito essa oportunidade. Obrigada. Gracias, Lurdina.
No sé si alguien tenga alguna otra reflexión, pregunta que quiera realizar. ¿No? Bueno, Yo, perdón, Guido. Sí. Bueno, Guido y después Howard. Sí, algo corto. Solamente para hacer el tema de cómo se ha instalado el proceso de interculturización de esto, sabiendo que la migración, por su característica, es un tema forzoso, como decían, un poco complejo para las personas, pero ese proceso de interculturalización, sabiendo que México, dentro de Latinoamérica, es uno de los países que también valora mucho a los indígenas, y valora mucho las culturas. Sabemos que eso es muy distinto en el caso del país de Chile, que lamentablemente es un poco discriminador en ese sentido. Entonces, yo no sé cómo ha sido ese proceso de integración que se ha hecho en este momento. Muchas gracias, Guido. Howard, adelante. Sí. Yo solamente quiero decir que encontré algo mal, pasa mal con el sonido. ¿Me entiendes más o menos? Ok. Bueno, lo único que quiero decir es que encontré genial esta definición de Alicia de su campo, que ella se dedica al campo de construcción de culturas de paz. Yo creo que es una idea general, que todos debemos definirnos como dedicados a la construcción de culturas de paz. Eso nomás. Muchas gracias, Howard. ¿Alguien más? No sé si tenga algún otro comentario. Perdón, Howard. Yo también ya había pensado robarle esa frase a Alicia y la voy a poner en un sitio web. Ok, adelante, Alicia. La frase no es mía, o el concepto no es mío de ninguna manera. El concepto proviene del año exactamente 1999, en que en las Naciones Unidas se aprueba la resolución A con mayúscula 53 del 6 de octubre de 1999. Miren, es la única fecha que sé de memoria, la de mi cumpleaños, que quisiera olvidar, la del cumpleaños de mis hijas y esta. Por eso la sé, porque la repito tanto. 6 de octubre de 1999 se dicta la resolución, se vota la resolución A mayúscula, que significa que lo vota la Asamblea cuando es A mayúscula, /53, en la cual se establece y se explica qué es cultura de paz. Es decir, ahí tiene toda una serie de considerandos la resolución que explica qué es cultura de paz y lo dice en singular. En América Latina nosotros lo hemos pluralizado y nos enorgullecemos de ello y ahora ya lo establecimos en el mundo. Y cómo se puede hacer un plan de acción para cultura de paz, que esto es interesante para la doctora Kenia también, si no está, digamos, muy acostumbrado a utilizar esta resolución, porque en el plan de acción existen elementos para la migración y cómo las políticas públicas deben tomarlo, etc. La resolución llegó a fines de 1999, principios de 2000, a todos los países del mundo, o todos los países que están representados en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y fue prolijamente escondida, guardada, Ludeña, escondida, guardada en los cajones de los ministerios de Relaciones Internacionales de los países y en los cajones de los ministerios de educación de los países. Porque en ese momento, Bush padre
presidente de los Estados Unidos lanzaba su ofensiva brutal contra Afganistán. Recuerden la Operación Tormenta del Desierto, los que somos más viejos seguro que nos acordamos. Es decir, la operación y el bombardeo que fue la primera guerra que se filma en vivo, al mismo tiempo, como un reality show, ¿está? Entonces, en el momento que sale esta resolución pro paz, Bush está enviando la invasión brutal que terminó con el asesinato de Saddam Hussein, etcétera, ¿no? O la ejecución o lo que fuere, ¿está? Entonces, al mismo tiempo que se está haciendo un mensaje mundial de construcción de paz, se está realmente, digamos, empezando la guerra en gran escala, que no terminó todavía en esa área del mundo. Entonces, se guarda prudentemente aquello que llega pro paz. Pero sin embargo, en pedagogía se adoptó y genera el comienzo del campo de pedagogía en cultura de paz, que es exactamente de esta fecha. Así que tenemos 22 años de trabajo. Y allí dice cultura de paz. Por eso, y allí proviene el concepto. Yo les recomiendo mucho que revisen esta resolución, porque es totalmente integradora. Entra derechos humanos, derecho de género, derecho al desarrollo sustentable, cuidado del planeta. Todavía no se hablaba de cambio climático, fíjense. Se hablaba de educación para el medio ambiente y, por supuesto, educación para la paz, para la resolución de conflictos, etc. Listo. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer alguna reflexión, ¿no? Bueno, entonces me cedo la palabra a mí misma. Tengo un comentario muy interesante con lo que han comentado y les voy a dar mi perspectiva como mexicana y que he visto muy de cerca a ambas fronteras, dado que pues he estado viviendo en Tijuana el año pasado, Mexicali, que también es una ciudad que visito muy seguido, y actualmente me encuentro viviendo en Ensenada, donde también se puede ver la migración hasta este punto del estado, ¿no? Que ya está más hacia el sur, pero aún así se nota la migración. Siento que sería muy buena idea, como dice Alicia, poder tener una mejor respuesta a esta migración, pero los habitantes aquí del estado, pues no fue, a pesar de que estamos muy familiarizados con diferentes tipos de migrantes o con dinamismo con norteamericanos en nuestro país, no hubo una manera de cómo responder a esas caravanas que fueron súbitamente a una gran cantidad de personas, una magnitud muy grande que nadie se lo esperaba, y que fue como una emergencia necesaria en ese momento de que una emergencia que denotaba también consigo inseguridad, que denotaba consigo necesidades médicas, necesidades de alimentos, necesidad de una pronta respuesta de los países, tanto de México y de Estados Unidos, para poderle dar un seguimiento a estos migrantes. Entonces, la postura del mexicano, en este caso de la frontera, yo siento que fue un poquito celosa de resguardar su territorio, porque tenemos que también contemplar que hay movilidad interna, hay mucha movilidad interna, que muchos del sur vienen al norte para buscar un mejor estilo de vida, que las ciudades del sur no hay. Entonces, ahí fue cuando hubo un gran celo o una gran rivalidad entre que las personas que vienen, los que están luchando por conseguir un lugar en las ciudades fronterizas, que es la movilidad interna. Entonces ahí fue un choque en donde fue difícil poder aceptar de manera inmediata o de una manera más cálida
a estas personas migrantes, ¿no? Migrantes haitianos o migrantes llámese, de otra nacionalidad, ¿no? Entonces también consigo se jugó mucho y también las noticias influyeron demasiado en la manipulación de intereses. Entonces aquí hubo una gran connotación de manipulación de intereses políticos, de manipulación de intereses sociales. Entonces, todo esto fue una bomba que tenía que explotar en cualquier momento y todo eso se dio en inseguridad, se dio en que en desconfiar de las instituciones y decir, sabes que tal vez Trump fue el que está enviando a estas personas, ya es un plan estratégico de otro país que quiere descontrolar nuestro país. Entonces, bueno, al final de cuentas, creo que se ha manejado con las posibilidades que cuenta nuestro país, porque quisiéramos tener la infraestructura, quisiéramos tener los programas, el apoyo financiero para poderle dar una rápida respuesta, pero pues también debe de considerarse que la voluntad política, los intereses y demás, pues no ayudan a que esto sea o fluya lo mejor posible. Aunque ahorita si lo pregunta, ya cada vez más dentro de la sensación que se vive en estos municipios que están cerca de la línea fronteriza, ya hay una solidaridad muy, muy especial de estos mexicanos hacia ellos. Ya en un principio sí fue un choque, pero yo puedo identificar que ya hay una gran apertura, ya hay una gran calidez que no hubo en su momento, pero que ahora sí lo puedo notar y que algunos haitianos me tocó ver y leer en el periódico que ya se integraron y que se casaron con personas mexicanas, ya viven aquí, algunos ya están estudiando, casos de éxito de personas que se integran en un mercado laboral. Entonces, pues poco a poco se han ido integrando esos migrantes, aunque hay yo considero que hay muchos desafíos todavía porque vienen más y más. Entonces, es todo un desafío para el país, ¿no? Pero claro que sí, hay que tener una visión más amplia y tratar de ser empáticos con esa situación. Pero esa situación no solamente nos incluye a nosotros como ciudadanos, sino también las diferentes estructuras del país, ¿no? Como son los políticos y demás. Muchas gracias. Y no sé si alguien más tenga alguna reflexión, si no, le cedo la palabra a la doctora Kenny. Sí, bueno, sin duda tenemos una agenda pendiente muy importante en materia de interculturalidad o multiculturalidad, que ya no es el término, ¿no? Es ahora avanzar hacia la interculturalidad. Tenemos una agenda muy, muy pendiente en esta materia porque ni siquiera pues hemos podido todavía consolidar estas políticas públicas de atención, que es la primera fase de la movilidad humana, es actuar como primeros respondientes ante estas emergencias migratorias y las no emergencias también, pero siempre estamos esperando, ¿no? Estas caravanas que ya ahora se movilizan de manera pues masiva. Por ahí alguien mencionaba, bueno, van 15,000, ahora la noticia de antier es que van 15,000 hacia las fronteras. Entonces, este tipo de eventos ni siquiera tampoco estamos preparados o tenemos implementados protocolos, políticas públicas formales para este tipo de eventos o, por ejemplo, para el atrapamiento que mencionábamos, ¿no? Que aparentemente son cosas que pues han ido evolucionando, se han convertido en tipologías muy particulares y entonces eso también nos lleva a no haber atendido estas otras áreas de interculturalización que mencionaba por ahí alguien. No podría decir que tenemos descuidada totalmente el área, porque precisamente esta historia migratoria que tenemos de entrada con los migrantes chinos ha llevado
a tener algunas estrategias que pues se podrían retomar, podrían ser hasta cierto punto exitosas por parte de estos colectivos y también por algunas instituciones educativas, por organismos de la sociedad civil, no tanto el gobierno. Últimamente el gobierno se ha involucrado en intentar proporcionar esta imagen precisamente de apertura ante la comunidad china, que ahora somos un pueblo que tiene, una ciudad que tiene esta tradición. Se habilitó un Chinatown pues grande, importante ahí para atraer el turismo. Hay un proyecto de gentrificación del centro histórico precisamente para dar esta imagen o proporcionar esta imagen, creo yo, más con fines económicos que con fines de interculturalidad, pero bueno, puede venir aportando algunas cosas, ¿no? En este caso. Pero seguimos teniendo la agenda pendiente. Insisto, hay cosas que se pueden rescatar, que precisamente eso es lo que he tratado de hacer en los últimos 5 años, documentar estas experiencias óptimas o digamos hasta cierto punto exitosas de integración, si se le podría llamar así, de interculturalismo, de cómo los migrantes se van insertando, por ejemplo, en la universidad, o sea que ya es un gran logro el poder llegar, el poder aprobar un examen de admisión de un idioma que no dominas y obtener un sitio en la universidad pública, ¿no? Todas estas experiencias creo que es muy valiosa irlas documentando porque se va sensibilizando la gente. Entonces, tratamos de hacer estas actividades, sí, pero no son formales, no son políticas públicas, no vienen del gobierno ni de las instituciones, y esa es nuestra debilidad, yo creo. Sí. Pues bueno. Bueno, ahí está. Entonces, pues es un tema muy complejo, ahora, pues la doctora que nos ha hablado en específico, qué es lo que sucede, qué es lo que acontece en este caso en Mexicali, Baja California, México, pero así como este estado del norte, hay muchos que pues colindan con Estados Unidos y otros países que también sufren y con esa misma situación de todas las desventajas que corren los migrantes, ¿no? Ya las mencionó muchos de ellas la doctora Kenia, pero a su vez, pues bueno, es un tema que nos compete a todos y pone nuestro grano de arena. Perdón, Juan, ¿quería usted hablar algo? Sí, no sé, no quiero interrumpir porque el tema estaba muy interesante, pero quería pasar algunos avisos al final antes que se retiren las personas. Quería pasar algunos avisos. Pues, no sé si es el momento o todavía. ¿Verdad? Sí. Pero no quiero que se me vaya, nomás lo único que quiero. Sí, está bien. Muy bien. Lo primero es que enviamos para que ustedes lo conozcan, pero también lo difundan, el texto resumido de la nueva Constitución, que nos parece muy relevante que se pueda difundir por Latinoamérica lo máximo posible, se debe conocer en los diferentes lugares. Lo pusimos en los WhatsApp y ojalá que eso se vaya implementando. Lo segundo, que llegó un texto de Edgardo Caravante que nos parece sobre el tema de la democracia, que es el próximo evento. Y Edgardo sí hace mención que lo tratemos personalmente y no públicamente su texto, porque va a salir como libro en los próximos días. Entonces, no lo publiquemos en ninguna revista todavía. Eso quería recordar por el tema de Edgardo. Eso. Muchas gracias, Juan. Y bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Y por ahí Alicia nos comenta que si doctora Kenia nos puede poner su contacto. Ahí está en el chat. Sí, con gusto en el chat lo escribo. Claro que sí. También, y Alicia también nos proporciona sus
su contacto por si también quisiera que se tenía el de ella, su correo. Que forma parte de la Secretaría de la Organización Internacional para América Latina. Y bueno, pues no sé si alguien más quiera cerrar con último comentario, alguien de los presentes, ¿no? Bueno, agradecerle a la doctora Kenia profundamente su tiempo, su dedicación, su contenido y la forma como lo ha expresado. Es un tema que es vigente hoy día, ayer, y va a seguir siendo vigente en nuestros países. Por lo tanto, será un agrado podernos volver a encontrar en otra oportunidad para seguir reflexionando sobre este tema. Ojalá que podamos volver a contar con usted en otra oportunidad. Así que nuestro agradecimiento. Claro que sí, muchas gracias. Y tal vez también la próxima ocasión sería muy pertinente poder hacer alguna transmisión ahí justo en la línea internacional para que se vea un poco la dinámica. Ahí se puede observar todas estas historias que estoy contando, se puede observar la infraestructura del muro. A veces cuando trabajábamos en los albergues, a mí yo siempre pensaba y decía, me hubiera gustado que todas estas personas vieran cómo es el muro, que no es tan fácil cruzar, no es tan fácil brincarlo. La ciudad es complicada, el clima, las condiciones, entonces siempre me gusta transmitir el cómo es Mexicali, cómo es Tijuana. Tijuana incluso tiene doble muro, es imposible prácticamente pasar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, todo este contexto es muy particular y ojalá algún día tengan la oportunidad de venir, claro, por supuesto, de verlo personalmente, pero si no, bueno, a lo mejor podríamos hacer alguna actividad de este tipo, ¿no? Sería interesante. Sí, pues muchas gracias, doctora Kenia, por estar con nosotros el día de hoy y por ese tema tan interesante. Y pues le agradecemos el espacio que nos brindó y pues muchas gracias. Buenas noches a todos, que descansen y pues gracias por su participación del día de hoy. Hasta luego. Muchas gracias. Sí. Hasta luego, que estén bien. Gracias, bye bye. Chao, que estén muy bien, cuídense.